Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que se acercaron, muchas gracias a las expositoras, a las moderadoras, Belén Vileo, Tamara Jal, Carmen Fitorani, Carla Carrizo y Brenda Austin. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Esta es una actividad que queremos llevar adelante con los temas que ahora estamos tratando, con ese discurso de minorizar por ahí esta discusión, que es muy importante, desde la legislación que tenemos a la legislación que tenemos. Soy súper breve, agradecerle muchísimo a quienes están acá y a quienes nos acompañaron, así que le vamos a dar comienzo. Mi nombre es Cristina Carreras, coordinadora del área de género, igualdad de género y diversidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar queremos dar la bienvenida a todas y a todos, agradeciendo especialmente a Cristina Carreras Lobo, al frente del área de género y diversidad de la Facultad de Derecho de la UBA desde el mes de marzo de este año. Esta decisión viene a cristalizar el trabajo de muchas compañeras y aliados, a reconocer la vocación de diálogo que deben tener las instituciones universitarias hacia las demandas de la sociedad civil y a producir en definitiva elaboraciones teóricas que tengan incidencias en políticas reales. En este sentido, en marzo del 2018, junto a la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde el estamento del alumnado se presentó al Consejo Directivo de la Facultad un proyecto de dictamen de apoyo, consiguiéndose su aprobación recién 3 meses después y luego de que el proyecto de ley obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. Tardío pero importante de cara al tratamiento por el Senado de la Nación, que se llevaría a cabo el 8 de agosto. Entonces, es esta la idea que nos impulsa a sentarnos a debatir cuando pareciera que no hay nada que discutir. El amplísimo movimiento de mujeres y diversidades de la Argentina nos enseña cada día que nuestros derechos se ganan en la calle y se defienden desde la calle. Tarea que resultaría imposible sin el apoyo de las representantes que hoy nos acompañan. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, va a hablar Carmen Estorani, quien se presenta en Twitter como abogada, madre, radical, feminista, directora provincial en entornos no violentos y además fui presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Nación y Cava. Además, agregar que ella es actual directora provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde intervienen los casos de interrupción legal del embarazo cuando las mujeres han sido víctimas de violación o abuso sexual infantil. Además, capacita a los equipos de salud de los hospitales provinciales en violencia de género, violencia obstétrica, y por otro lado aborda y da seguimientos a las quejas que se presentan por diferentes violencias sucedidas en el sistema público de salud, entre las cuales se encuentran la falta de atención en derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, vamos a contar con la presencia de Carla Carrizo, que en Twitter se presenta como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Evolución UCR, politóloga y profesora de la UBA, USAL. Además, comentarles que ella es politóloga, recibida en la Universidad de El Salvador, ha sido docente de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Itela y directora de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador. Y vamos a contar con la presencia también de Brenda Austin, que en Twitter se presenta como diputada nacional UCR, radical y reformista, ex secretaria de Educación en la Municipalidad de Córdoba y ex presidenta de la FUC. Ella es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Mientras cursaba su carrera, fue presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación Universitaria de Córdoba, como bien decíamos. Además, realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en España, y se desempeñó como abogada litigante durante un tiempo hasta que comenzó su camino en la función pública. Fue directora de Recaudación y Fiscalización de Córdoba entre los años 2013 y 2014 y secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba en los años 2014-2016.
actual diputada nacional por la Unión Cívica Radical en representación de la provincia de Córdoba. Seguidamente vamos a contar con la exposición de Carmen, que la tengo a mi lado, a la derecha, y queríamos poner en consideración algo que nos parece algo totalmente loable para todas las mujeres feministas y las recientes feministas, porque bueno, feministas no se nace, sino que se hace. Esta nota queríamos compartirla por Mariana Carvajal, que se la hicieron en el 2000, cuando ella estaba asumiendo al Consejo y se declaraba ya feminista hace 19 años. Así que, bueno, todo un honor. Bueno, para mí, muchísimas gracias por ese lindo recuerdo también de esa publicación, que fue justo el mismo día que asumí, que vino Mariana Carvajal a hacer un reportaje, apenas después terminó. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho, a Cristi Carrera, a María Belén Dileo, a Tamara Hall y a mis compañeras de exposición, a Brenda Austin y a Carla Carrizo. ¿Podré tener la compu? Se podrá para pasar con... Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Desde la Dirección Provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, que tengo a cargo de que asumimos el gobierno provincial de Cambiemos, empezamos a trabajar en todo lo que es entornos saludables y no violentos, como lo dice la palabra, además de las violencias que acá se dijo en el currículum, que comentaron recién en la presentación. También trabajamos en todo lo que es violencia laboral. Tenemos acá representantes de la Mesa Interinstitucional por Hospitales Libres de Violencia, representación gremial con protocolos, donde también trabajamos los temas de violencia externa. Es decir, tomamos, acá están llegando más integrantes de la Mesa Interinstitucional, bienvenidos, muchas gracias también a la gente de la provincia, a la representante de la región sanitaria 12, que es de La Matanza, a la directora ejecutiva del Hospital de San Martín, ex-Castex. Muchísimas gracias a las abogadas de mi equipo, que también están acá, y a otra gente del Ministerio, a FEMECON, etcétera, y Salud Pública, el sindicato, que veo que están ingresando recién. Me voy a concentrar porque dentro de los temas que vamos trabajando desde la dirección nuestra, solamente voy a hablar obviamente del tema que nos convoca hoy, que está relacionado con la interrupción legal del embarazo y está relacionado por saber qué es lo que se aplica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta cuestión que no se sabe muy bien qué es lo que hay en la provincia de Buenos Aires, además con distintas cuestiones que puede haber una cierta confusión, si hay protocolo, no hay protocolo, qué legislación. La provincia tiene su protocolo. Tiene su protocolo que está adaptado también al fallo FAR, pero además también es bueno, y ahora vamos a adentrarnos en qué consiste este protocolo y cómo trabajarlo y cómo trabajamos, que nos concentremos en un artículo que ustedes ya lo conocen, solamente como para que todo el mundo lo vuelva a precisar, como para recordar, porque quienes estamos en este ámbito sabemos perfectamente que el aborto legal existe desde hace casi un siglo en el Código Penal, que el artículo 86 del Código Penal del año 1921 dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cita no es punible. Tengan en cuenta la escritura a esa época, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces está muy como una escritura muy antigua, suena bastante fuerte algún término, y dice, primero, y acá están las causales. Cuando siempre hablamos de aborto con causales, estamos hablando de esto, de estas causales. Y después la interpretación que hizo el fallo FAL para analizar el inciso 2, que traía mucha confusión y que no se aplicaba. Como ustedes me dirán, 1921 se aplicaba, no se aplicaba este artículo, es más, se obstaculizaba, se mantuvieron barreras permanentemente durante todo este periodo, pero sin embargo hay que tener en cuenta que la Argentina lo tuvo en el año 1921. Imaginemos que ya en ese momento los legisladores pensaron en que era necesario legislar sobre el aborto. Primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Vida,
y salud de la madre. Tenemos dos dentro del uno. Si el embarazo proviene de una violación, causal violación, o de un atentado pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, ahí hablamos de la denominación, hoy no sería posible tener una denominación así en nuestro articulado. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Tenemos que, ¿qué pasó después con el fallo FAL? Recordemos que el fallo FAL es de 13 FAL, que es la sigla del caso que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en realidad FAL empezó toda la vía recursiva desde su provincia, pero ya se había practicado el aborto en el sistema clandestino, por decirlo de alguna manera, porque ninguno de los estamentos permitió, salvo la Cámara, en que pudiera tener un acceso a un aborto no punible. Pero la Corte igual se expidió, a pesar que cualquier otro podría haber dicho que el tema había devenido abstracto. Como se dice muchas veces en muchos pronunciamientos, ya no hay materia de discusión, materia de análisis, materia de decisión, no me expido. La Corte se expidió. Y en realidad se expidió diciéndolo exactamente por qué se expedía. Porque había mucha confusión, porque había denegación de justicia y porque quería legislar para los casos futuros para que no vuelva a suceder el sufrimiento, el menoscabo a los derechos humanos de FAL. Entonces, el pronunciamiento de la máxima autoridad del Poder Judicial hace una lectura del Código Penal en relación con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Ustedes que son la mayoría estudiantes de Derecho, algunos egresados, varones y mujeres, verán que el Código Civil, el nuevo Código Civil, ustedes vieron que también es un código convencional. Se incorporaron las convenciones y los tratados de derechos humanos a la convención. Es decir, toman otra flexibilización, utilizan otros parámetros. Bueno, el fallo FAL hace exactamente lo mismo. Toma en cuenta los tratados de derechos humanos, que como ustedes saben que después de la reforma constitucional del 94 ya habían sido incorporados en el artículo 75, inciso 22. Y dice claramente que toda esa inacción, esa falta de atención hacia las mujeres que están en situación de acceder a un aborto con causales, está absolutamente y atenta absolutamente con los derechos humanos de las mujeres. Brinda una interpretación del artículo 86, inciso 2, aporta fundamentación a los organismos públicos, y acá esto es muy importante, porque directamente la Corte también se adentra en las políticas públicas, exhorta a la jurisdicción nacional y exhorta a las jurisdicciones provinciales a que dicten sus protocolos. Es decir, avanza, obviamente que invita, exhorta, son poder independiente, pero es un fallo trascendente, es un fallo muy importante para leerlo, para analizarlo, es un fallo que realmente mantiene toda una estructura desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que se puede aplicar para distintas cuestiones, porque hace un análisis muy armónico de distintas leyes, de la 26485, de las leyes de defensa de los derechos del paciente, de las leyes de salud mental, etcétera, etcétera. Las consideraciones de este fallo, entonces. Primero dice que no corresponde judicializar los abortos no punibles o la interrupción legal del embarazo, como le quieran decir. La judicialización no debe ser una práctica institucional, porque es innecesaria, no lo requiere el Código Penal, porque es ilegal, obliga a la víctima de un delito a exponer su intimidad, porque es contraproducente, la demora pone en riesgo la salud de la mujer. La intervención médica debe limitarse a una profesional. Eso dice el fallo FAL, veremos qué dice el protocolo de la provincia de Buenos Aires. Habla de una o un profesional, pero también habla de un equipo interdisciplinario. Se tienen que requerir consultas o dictámenes. Requerir consultas o dictámenes es un proceso burocrático dilatorio. Representa un supuesto de violencia institucional. Se descarta la posibilidad de la persecución penal. El impedimento es una barrera al acceso al servicio de salud con consecuencias. ¿Por qué insiste que debe limitarse un profesional? Porque otra de las barreras es, llega una persona, llega una mujer, pide, se hace una consulta, se hace una interconsulta, pasa al servicio social, después pasa al servicio de salud mental.
Y acá ya vamos a ver algunos casos muy específicos de la provincia de Buenos Aires que, a pesar que tenemos la intervención legal del embarazo en nuestro protocolo, aún hoy, al día de hoy, con causales, y acá estamos gente que sabe perfectamente, como la directora que está hoy acá presente, del hospital de que se trata, también de la región sanitaria 12, que a pesar de toda esta documentación e información, aún hoy hay muchas dificultades para cumplirlas por las barreras institucionales que pueden existir. ¿Y qué es lo que se dice en relación al fallo? Los términos del presente fallo, así como la autoridad suprema del pronunciamiento que se deriva del carácter de intérprete último de la Constitución Nacional y de las leyes que pasé el tribunal, resultan suficientes. ¿Y eso a quién va ese mensaje? Pensemos. A los jueces, al Poder Judicial, jueces y jueces. Resultan suficientes para despejar cualquier duda que pudieran albergar esos profesionales de la salud respecto de la no punibilidad de los abortos que se practiquen sobre quienes invocan ser víctimas de violación. Considerando 24, esto es muy importante porque miren, ayer nomás, una mujer que había hecho con su declaración jurada, que es lo único que necesita, había ingresado al hospital, se le iba a hacer la práctica en un hospital nuevo de la provincia, me llaman del hospital, dice la comisaría, porque hay quienes pueden hacer la denuncia previamente, no es obligatorio, pero si la persona quiere hacerla, la puede hacer. Dice, nos llaman de la comisaría que ahora tenemos que ir a ratificar y explicar. Y no le digo, ¿qué comisaría? ¿Qué nada? Le dije yo. Acá no se requiere absolutamente nada, ninguna información. Por eso sigue habiendo al día de hoy mucha dificultad de interpretación en relación a lo que tenemos y qué es lo que corresponde a la ley. Otra de las consideraciones que es la obligación del Estado es poner a disposición las condiciones médicas, y ahí entra el sistema público, para llevar adelante el aborto no punible, de una manera rápida, accesible y segura. No se puede exigir, lo que recién decíamos, denuncia, prueba de la violación ni determinación judicial. Y atención, tampoco se puede estar al momento que la mujer accede a un servicio interrogándola, porque ella no tiene que volver a contar el hecho por el que pasó, si fue el caso de una. No tiene que existir, porque ni siquiera hace falta que en la historia clínica se tenga que poner el relato de la mujer, no es necesario. Basta la declaración jurada y su consentimiento informado, y esto es ley, está legislado, no solamente el fallo lo interviene, sino que está dentro de los protocolos vigentes al día de hoy. Solo declaración jurada sin obstáculos médicos, burocráticos o judiciales. Cuarto punto, la exhortación a autoridades nacionales y provinciales, como ya decíamos, de implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel los protocolos. Se tiene que contemplar la información y la confidencialidad, que se eviten procedimientos administrativos o periodos de espera que retrasen la intervención y disminuyan la seguridad de las prácticas. Es bastante común en aquellos municipios objetores, porque créase o no, la provincia de Buenos Aires tiene municipios objetores. Y ustedes me dirán, ¿cómo municipio objetor? Claro, no hay hospitales provinciales en esos municipios. Hay 80 hospitales provinciales y en la mayoría de los casos los municipios los tienen, pero si sacan el cálculo entre municipios que tiene la provincia y los hospitales, hay muchos municipios que no tienen los provinciales. Y sí tienen los municipales, materno, infantil, etc. Bueno, al ser objetores, demoran muchas veces a las personas cuando acceden a esos hospitales, tratan de convencerlas, que no, con causal, estoy diciendo, y la mayoría de estos casos son las niñas, víctimas de violación, jovencitas que muchas veces van acompañadas con su familia extendida, casos muy similares a los que ustedes han leído en los diarios de Tucumán, de Jujuy, donde tratan de convencerlas, y es ahí donde las madres, los tíos, las primas, los hermanos, los amigos, quienes las hayan acompañado, empiezan a indagar en otro lugar dentro del sistema público provincial, dentro de la región sanitaria, y es ahí donde estamos interviniendo. Pero claro, las edades gestacionales, como ustedes saben, un embarazo va avanzando. Entonces una persona, una niña
acompañada, que empieza a preguntar a los 13, 14 meses de gestación, ustedes muchas veces dirán, ¿y cómo pasa? Y pasa. A veces 15, 16, 17, 18 semanas terminando la escuela, porque son cuerpos chiquitos, porque tienen vergüenza, porque todo está sujeto y es todo, digamos, un hecho producto de una violación, y porque además siempre forma parte del entorno familiar o del vecindario quien es el perpetrador. Por todas esas situaciones ya la consulta arranca ya con ese nivel de gestación, y si la van demorando y tratando de convencer que continúe con el embarazo, ya llega a un estado gestacional, al hospital provincial bastante avanzado, y esos son los grandes problemas que tenemos. Y con eso voy a ir abriendo también a por qué hay que ir abriendo que no sea solamente con causales. Entonces, evitar procedimientos administrativos o periodos de espera que retrasen, eliminar requisitos no médicamente indicados, articular mecanismos para resolver diferencias entre médico y o paciente, establecer mecanismos que permitan la objeción de conciencia sin perjuicio para la paciente, establecer protocolos, etc. En la República Argentina, a partir del derecho... 5 minutos, no puedo creer. Bueno, tenemos entonces, decíamos, peligro para la vida, peligro para la salud, que proviene de una violación y de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental. Causal salud. Recordar, la causal salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud del año 2016, es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. 3 componentes. Nunca olvidarse. Cuando uno piensa sobre la salud de la mujer o de las personas, pero en este caso estamos hablando de aborto, y estamos hablando de personas gestantes, también hablamos de varones trans, para que también quede claro. Entonces, estamos pensando en físico, psicológico y social. El peligro tiene que ser una afectación de la salud. Ese es el causal violación lo vamos a pasar porque ya lo conocen, solamente lo único que voy a decir es que la persona tiene que prestar el consentimiento informado, se le tiene que explicar. Bueno, el Código Civil lo vamos a pasar también, es simplemente vean el artículo 26 del Código Civil, es muy importante tenerlo en cuenta, porque ustedes saben que de 13 a 16 años se cambió el paradigma, la capacidad es progresiva ahora en el Código Civil, hay otro tipo de madurez, de análisis, con lo cual de 13 a 16 años las personas, los jóvenes, varones y mujeres pueden decidir mientras no sean tratamientos invasivos, y si hay dificultad lo deciden ante la justicia como todo. La responsabilidad profesional, tengan en cuenta esto, ustedes vieron que hubo una sentencia de condena en la provincia de Neuquén, si mal no recuerdo, maniobras dilatorias, información falsa o negativa injustificada. Tengan en cuenta que los profesionales, varones y mujeres, de la salud tienen esta dificultad. La objeción de conciencia es el derecho que tiene todo profesional a ejercerla con respecto a la práctica, siempre que se haya hecho antes, por escrito, donde haya un registro debido en el hospital y no en el momento. Bueno, acá termino el protocolo nuestro de la provincia de Buenos Aires. Espera, me voy para atrás. Contempla las causales. Lo que tiene, imagínense, de lo que ya dije, lo que agregamos es lo siguiente. Es un equipo, tiene que tener un equipo interdisciplinario con distintos profesionales. Y de ese equipo interdisciplinario no pueden integrarlo los objetores de conciencia. Bueno, mientras ustedes leen, yo simplemente, y para terminar, porque ya no me quiero exceder, nosotros ya venimos haciendo estas capacitaciones en la provincia de Buenos Aires. En la región sanitaria 1 la tenemos planificada para el 27 de junio. La región sanitaria 2 se hicieron ya 2 capacitaciones en Trenquelauquen. Quiero decirles que asisten todos los secretarios de salud, efectores de distintas unidades sanitarias de los hospitales municipales. Hicimos una primera explicando toda la parte legal, después los talleres, los municipios. Rápidamente les digo: Carlos Casares, 9 de Julio, Peojo, Pellegrini, Rivadavia, Trenquelauquen, Tres Lojas. Región sanitaria tercera, la hicimos la semana pasada en Junín, también. Asisten todos los directores de los hospitales provinciales, municipales, efectores, los municipios Chacabuco, Florentino Meguino, Pinto, Junín y Enrolén.
En la cuarta, lo mismo, Capital Sarmiento, Pergamino y San Nicolás, para más o menos que la ubiquen. Esta se hizo en febrero de este año. En la quinta se hizo para todos los secretarios de salud, esa la hicimos hace muy poquito, hace un mes atrás, en Pipelar, donde estaban los de la quinta. Tenemos, para que les diga, que es muy populosa, es Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, San Martín, José C. Paz, Malvinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López Zárate, eso fue hace un mes atrás. En la región sanitaria sexta se hizo el año pasado, en el hospital Ana Goitía de Avellaneda, también los municipios de Avellaneda, Mirante, Berazategui, Esteban Echeverría, César, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús. No les voy a seguir leyendo porque no terminamos más, pero la octava, que es, acá está su directora regional, que es La Matanza, la 12, perdón, la octava tenemos que es Mar del Plata y todos los alrededores, también se hizo en febrero de este año. La novena hicimos 2 capacitaciones en la Barría, también la primera normativa y la segunda con taller. La décima también hicimos hace 2 semanas en Cañuelas, en ese hospital gigantesco que hay, ustedes lo ubican, ese hospital que es increíble, que es nación, provincia y ciudad, es como el cruce también. Bueno, están Alberti, Graoche, Milcoy, Lobos, Mercedes, Roque Pérez, Salarillo, Suipacha. La región sanitaria 11 también la hicimos el año pasado, que es La Plata y llega hasta Dolores con todos los municipios que están acá. Y lo que les quiero decir es lo siguiente, es decir, cuando nosotros hacemos estas capacitaciones, y como se verán ya tenemos casi, empezamos a mediados del año pasado, con las capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos e ILE, pero además acá no están puestos las otras capacitaciones que vamos haciendo en los hospitales, porque además de las regiones sanitarias, a pedido de un hospital, hacemos las reuniones que tenemos con los objetores de conciencia, explicándoles los alcances a los equipos de salud, a los y las abogadas de los hospitales para que acompañen, para que vean qué es lo que dice la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y como casos muy importantes, yo les diría, están los casos de las causales de salud de estas niñas que les mencionaba, y también un caso de la causal, de la causal violación, quise decir, de la causal salud. Les traía un caso, pero bueno, después si hay lugar de preguntas lo vemos. Muchas gracias. Bueno, antes de que continúe Carla con su exposición, queríamos recordarles que si comparten alguna foto en alguna red social o lo que vayan a subir a cualquier red social, pueden acompañarnos con el hashtag #IBENDerecho, hashtag es importante. Ahora le ponemos en la pantalla. Bueno, buenas tardes. Primero, un enorme agradecimiento. Me encanta esta idea de que hay un programa de género en la universidad. Les comentaba en la previa, me siento como en país limítrofe, soy politóloga. Los politólogos vieron que tenemos los de sociales, siempre somos como país limítrofe en todas las universidades. Así que estar acá en Abogacía nos encanta, venir a mirar desde otro lugar los procesos políticos. Yo estoy como en el medio, me toca hablar de ESI, de educación sexual integral, y estoy como en el medio de un derecho que tuvo que llegar a la Corte para transformarse en política, como ILE, y de una ley que esperamos y que está ahí a medio de ser sancionada con presión social, que es IBE. Y la verdad que cuando hablamos de educación sexual integral, pasa como pasan en todas las leyes. La consigna de este encuentro era de las leyes que tenemos a las leyes que queremos. Bueno, esta ley, tenemos muchísimas leyes que son buenísimas en Argentina, pero no tenemos políticas. Eso pasa con la educación sexual integral. Yo puedo ser una protagonista, una evidencia de esa historia. Tengo 52 años, siempre me encuentro como
dijeron acá, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires con licencia ahora, pero di clase en casi todas las universidades. Siempre me pasa que hay alguien que me dice, Carla, fuiste alumna mía, hasta que hace como 2 meses me pasó una cosa trágica. Encontré una persona, Carla, mi mamá dice que fuiste su alumna, y casi me muero. Le dije, nunca más lo repitas, pero eso es mi trayectoria. La verdad, no tuve educación sexual, soy de clase media, profesora universitaria. Me conecté con la educación sexual cuando fui madre, tengo una hija de 13 años, y hace 10 años que hablamos de esto, es bastante poco, y todo el tiempo controlaba, ¿cuándo tenés? ¿Tuviste? ¿No tuviste? No, bueno, pero digamos, en la universidad también hay abuso sexual, no teníamos espacio. Miren, hay un libro fantástico, un informe de UNESCO y UNICEF del 2015 que dice ocultos en plena luz del día. Eso es el abuso sexual. Pasa en la primaria, pasa en la secundaria, pasa en la universidad, pero no sabíamos nosotros a la luz del día. Siempre pensábamos que éramos nosotros lo que estaba mal. Entonces, ESI es una política reciente en Argentina. Es poco, es nueva, pero además se implementó pésimo. ¿Por qué? Miren la secuencia temporal. Por eso es la intensidad y la magnitud de la plaza. Por eso en esa plaza hay 3 generaciones, X, Z e Y, más la alfa, que es la del 2010, que son todos digitales, que ya tienen 9 años. Y es una expectativa y es una impotencia esa plaza, porque van los adolescentes, ese 60% de adolescentes que en el último año, según los datos del Ministerio del 2018, no recibieron educación sexual. Pero también van las madres, que son docentes, el 80% de docentes no se formó para educar en educación sexual integral. Entonces, la pregunta es ¿por qué? La ley es del 2006. Le dimos 4 años para implementar, porque los argentinos nos tomamos tiempo para hacer las cosas. 180 días para pensar el programa, hacer el estudio, 4 años para ver cómo lo implementamos. Llegamos hasta acá con estos pésimos resultados, son datos del Ministerio de Educación. 80% de docentes que no estudiaron cómo enseñar y 60% del alumnado que no recibió lo que debía recibir. Entonces hay como una cosa de exceso de derecho y falta de política. A tal punto es así. Y ahora voy a los factores, porque somos aspiracionales y el modelo que tenemos, siempre hablamos de palabras como muy potentes, integral. Educación sexual integral. No hemos empezado todavía a enseñar. ¿Por qué ocurre así? Hay 2 modelos cuando uno habla de educación sexual integral. Y hay un modelo europeo y hay un modelo americano. Nosotros estamos como bien orientados. Estamos en el modelo europeo. Educar desde la infancia. ¿Se acuerdan el año pasado ese famoso hit de la Fundación Huésped? Estaba genial, que se generó un lío bárbaro. Porque salieron los padres, que los hijos no se tocan. Después vamos a hablar lo que nos dejó el debate de la legalización del aborto sobre la ESI, porque también tuvimos como una repercusión. Pero ese hit era fantástico, mostraba el modelo que queremos tener en Argentina. Hablemos, porque la idea de hablar de educación sexual es muy potente, tiene palabras claves, tiene que ver con los derechos humanos, los niños como sujetos de sí mismos, poder conectarse con la sexualidad, la diversidad, la afectividad, la emocionalidad, todas cosas que dan miedo, porque recién empezamos a escucharlos a los niños, siempre los interpretamos. La voz de niños porque es muy revolucionaria. ¿Vieron que los niños dicen que son muy lógicos? Sí, no tienen vergüenza, dicen lo que piensan y nos interpelan, y los adultos no estamos preparados. Entonces, es muy potente la idea de educación sexual integral. Ese es el modelo europeo, así funciona, en Europa funciona bien. Muy bien. ¿Saben cuánto es el embarazo adolescente que tienen? Menciono 3 casos. Francia, Alemania, Países Bajos. Podrían ser los países nórdicos. Países Bajos. Alemania, 996 embarazos adolescentes anuales. O sea, hasta 20 años. Argentina, el mismo enfoque, desde la infancia, la primaria, la secundaria, los docentes y la formación técnica no universitaria. 109.000 embarazos adolescentes, maternidades de adolescentes menores de 20 años y 3.000
y 3.000 de menos de 15 años. Ni hablemos de ahí, de no intencionalidad, ahí es abuso sexual. Y tenemos una ley bárbara, no se cumple. El modelo europeo es interesante. El modelo americano no funciona tan bien, de hecho tienen 8 veces más embarazos que en Europa, porque el modelo americano es puritanista, donde los europeos dicen hablemos, el valor de la palabra. Cuando uno habla, pierde miedos, se construye la confianza. En Estados Unidos la receta es abstinencia, puritanismo, no hablemos de eso, hay miedo. No resulta ese modelo. No es Nueva York, Estados Unidos. La media del país tiene un modelo que tiene otro enfoque. Bueno, en Argentina queremos ser como los europeos, pero tenemos un Estado incapaz de hacerlo. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó que el Estado perdió el liderazgo de la escuela pública. Me impactó Carmen, excelente, cuando decía municipios objetores. Hay escuelas objetores. En el artículo 5, y eso es lo que quisimos cambiar de esa ley, ¿por qué fracasó? Uno de los factores por los que fracasó es que las escuelas que son privadas, y en Argentina cada vez más ese alumnado que está blindado por la confesionalidad de distintos tipos. No es solamente la religión de todas las religiones, la católica, es el abecedario que sigue con todas las familias evangelistas. El Estado perdió el liderazgo de lo público. Y entonces el artículo 5 de esa famosa ley que quisimos cambiar es un objetor de conciencia. Lo enseñan según las convicciones. Si las convicciones dicen que no hay que enseñar, no se enseña. Miren los números. Cuando me dieron, no lo podía creer. Este fue el debate que tuvimos por legalización del aborto en la Comisión de Educación, y cuando entramos fue muy impactante porque había gente rezando en el Congreso de la Nación y a mí me asustó. Pero finalmente nos repusimos. Pero los datos, miren, les voy a leer algo que es interesante. No es que solamente hay escuelas objetoras, cada vez más en Argentina, sino provincias objetoras, Salta, Catamarca, Tucumán. Entonces, a tantos años de esa ley integral, prestigiosa, excelente, ni hablemos de si no se da lo básico. Imagínense si se da, y acá la Fundación Wester está llevando un trabajo excelente, imagínense si podemos hablar en esas provincias de identidad de género, que es otra ley fantástica en Argentina. Bueno, no, tampoco se da. Por eso los casos que vemos son casos paradigmáticos, salen a la luz. Pero fíjense en los datos. Según los últimos datos actualizados, ¿no? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? El 26% de las escuelas no da educación sexual. ¿Cuánto es eso en términos de cantidad de alumnado? Datos de 2015, o sea que nos faltan 4 años más. Unos 331.000 alumnos de nivel primario forman parte de colegios privados con enseñanza convencional. A ese grupo hay que agregarle 158.000 santeños, 139.711 tucumanos, que por ley en las escuelas públicas, sin que sean privadas, son religiosas. Por supuesto se judicializó, se llegó a la corte, etc., pero el daño está hecho. El total, niños, primaria, 1.029.031 no acceden a educación sexual básica. Lo que se da, si se da, es genitalidad. Ni hablemos de emocionalidad, ni hablemos de afectividad, pura biología. Entonces tenemos leyes profundamente democráticas con una dirigencia escolar y política profundamente conservadora. Esa es la decisión que tenemos. Buen modelo, buen enfoque, mal Estado. Así que muchas leyes, poca capacidad estatal para obligar. A mí me encantaría que las leyes empecemos diciendo no tanto como derechos. Los ciudadanos tienen los derechos siempre primera artículo así. Empecemos a obligar al Estado. Empecemos a tener responsabilidad colectiva cuando legislamos. Miren, yo les digo una cosa. Es un país normativista, sin capacidad de estatalidad. Estatalidad es que el Estado llegue al protagonista. Tenemos tantas normas que no nos podíamos contar. Salió el digesto, una creación de abogados, excelente, para contar las leyes, porque ya eran tantas que no lo podían contar. Y saben que en ese cuento, en esa cuantificación, yo recién había ingresado al Congreso y estaba como un respeto alto por los abogados, porque siempre los politólogos tenemos una completa inferioridad con los economistas y los abogados.
porque bueno, los abogados dicen lo que se puede hacer y los economistas dicen a dónde vamos a ir, y nosotros tenemos razón, esto es un problema político, y después viene la economía, la educación sexual integral, tenemos que volver a creer en el poder de la política. Y Manuel Garrido, que era diputado, me dijo, ¿no sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? La comisión de expertos que tiene que ordenar las leyes para contarlas bien, anuló la ley 1420. ¿Cómo que anuló la ley 1420? Sí, dos cosas terribles nos hicieron. Anularon la ley 1420, porque estaba no sé qué incluida en otra ley, no estaba incluida en ninguna ley, tuvieron jurisdicción exacta. Y lo segundo que hicieron, que nos quitaron una atribución constitucional que tenemos los diputados. Y ahora no podemos, cuando armamos una ley, no podemos decirle al Ejecutivo qué área de la administración pública queremos que sea la autoridad de aplicación. No hemos perdido esa potestad. Un desastre. Tenemos que volver a mirarnos cuando hacemos leyes, porque las leyes que salgan del Congreso tienen que tener capacidad de implementación. Pocas buenas leyes, mucho impacto. Eso es lo que nos pasa. Un Estado que tiene muchas leyes, divino, pero impotente para servir a los protagonistas. Eso es lo que pasa con la educación sexual infantil. Entonces, integral. Tres objetivos simples tenía esto. Bajar el embarazo adolescente. Hace 10 años que está estable. Hemos tenido que crear el Plan ENIA, que es fantástico, en 2017, para resolver lo que no hizo la educación sexual integral. Fíjense, hay que establecer un sistema de parámetros para premiar y castigar a los gobernadores y las provincias, porque el federalismo no da derecho a hablar de derechos. Hemos tenido que crear un plan justo en el NOA y en el NEA, 6 provincias, 5 provincias, más provincia de Buenos Aires, que obviamente porque tiene magnitud, Buenos Aires tiene varias provincias en sí misma, ¿no? Para resolver la ineficacia que no pudo resolver la implementación de la ley óptima. 10 años después, todo mal. Tenemos que tener un ranking que penalice, premie y castigue el cumplimiento de la ley. Hay que ir a ese tipo de capacidad estatal con respecto a ese. Y un poquito para finalizar, esto es un poco el diagnóstico, lo más lo podemos debatir, obviamente. ¿Qué nos dejó el debate? El debate de ELI y el debate de IBE, nos dejó como 3 cosas que hay que observar. Primero, el tema... Ahí va. Primero, el famoso debate inesperado de educación sexual para evitar la legalización del aborto. Bueno, fuimos por la educación sexual y dijimos, vamos a resolver lo que no funcionó. Sacamos el artículo 6, esa parte, digamos, de que las escuelas tienen convicción. Si no tienen convicción para implementarlo, bueno, la ley obliga, ¿no? Si la ley obliga, le sacamos el último párrafo y además lo adecuábamos. Porque ahí se habla, digamos, de la sexualidad, no de género. 2006, la ley de identidad de género tiene que ser enseñada también. Y agregamos un párrafito y además obligamos a que los docentes, por pedido propio del ministerio, también en los concursos docentes se tomaran exámenes sobre eso. No lo logramos. Pero el debate fue el famoso tema de la ESI verdadera versus la ESI falsa. Entonces la ESI verdadera era una ESI sin ideología de género, ¿sí? Y una ESI nada, una ESI llena de biología, de genitalidad. Y miren, retrocedimos, porque ahí teníamos que explicar una cosa rarísima, que yo a veces cuando lo vemos en el Congreso, pareciera que la palabra ideología es un pecado, pero ¿dónde estamos situados? Una cosa es el adoctrinamiento. Bueno, sí, el adoctrinamiento prácticamente es un delito, porque es usar la escuela para en forma unilateral imponer un pensamiento, eso está mal. Pero la palabra ideología, lo mejor que le pasó a Occidente, porque la democracia es ideología, es la ideología de la igualdad. Íbamos a tener vergüenza de decir, y tuvimos que empezar a explicar que no era ideología. Miren, sí, la democracia es la ideología de la civilidad, del poder civil, ninguna vergüenza. Pero teníamos que adaptar el lenguaje. Bueno, no, esa es educación sexual integral con toda la potencia de la palabra, del derecho, del afecto, de la sexualidad, de la diversidad. Tenemos que volver a hablar, ya las familias son distintas. Miren, la generación alfa esta que viene, tienen otra, hablamos de personas, la construcción filial, el código, avanzamos un poquito en Argentina, ¿no? Ya no tenemos patria potestad, por suerte tenemos responsabilidad parental, pero todavía estamos absolutamente antiguos. La estructura
La construcción filial en Argentina es biologicista. Y ya casi que nadie cree en la biología. Acá los niños pueden elegir los padres, el sexo, y lo pueden elegir los padres. Es un cambio de enfoque. Por eso me encantó ese hit. La sangre nos hace parientes, pero el afecto construye vínculos y familias. Todos somos hijos adoptivos, no importa, ensambladas, monoparentales. Parió la construcción filial y los niños nos dicen lo que no queremos escuchar. Tenemos que estar atentos porque no solamente estamos en el mundo. La gente se ocupa de esto, la UNESCO, UNICEF, hacen una guía de control. Ya están pensando cómo enseñar esto en el 2030 y nosotros nos falta todavía volver a hacer mejor lo del 2006. Así que lo que nos dejó, ESI buena, ESI mala, no, ESI para todo el país. Lo segundo, federalismo conservador versus federalismo democrático. Ninguna provincia ni ninguna escuela puede ser objetora de nada. El Estado llega a todos lados y con un piso mínimo como ocurre finalmente Estado laico, Estado confesional. Yo me conformo con si avanzamos a la secularidad, ¿no? Sin ser esa cosa extrema de Francia, donde los niños empiezan el primer grado con la Carta de la Laicidad, igualdad, diversidad. Sin que seamos eso, por lo menos secularidad, que el Estado llegue, compartamos, que atraviesen las diversidades religiosas, lo público, la verdad no me importa, pero que el Estado llegue, mínimo llegue, nada más. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación al área de igualdad de género y diversidad de la FACU. Para mí, a diferencia de Carla, es un placer venir a esta facultad que siento como mi casa. Yo, como recién decían en la presentación, estudié abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba y fui presidenta del Centro de Estudiantes, y nos tocaba venir acá a los congresos, a las fiestas, ahí en el hall, a distintas instancias de debate y reflexión. Después ya también como graduado, con lo cual poder estar hoy acá de nuevo en la Facultad de Derecho de la UBA, para mí es un enorme orgullo, y además acompañada de algunos amigos de aquellas épocas. Yo quiero arrancar haciéndole unas preguntas, porque la verdad que estoy con muchas dudas de por dónde encarar lo que quiero decir. Tengo como 2 hojas, entonces les quiero hacer una pregunta para resolver ese dilema. La primera, ¿cuántos de ustedes son abogados o estudiantes de la carrera de abogacía? ¿Cuántos son profesionales de la salud? Lo siento. Profesionales de la salud. ¿Y cuántos de ustedes tienen una posición tomada sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ley que estamos discutiendo en el Congreso? ¿Cuántos están a favor? Dilema más o menos resuelto. La verdad que recién Carmen hizo una introducción que también resuelve mucho el piso de donde partimos en este análisis, ¿no? Este Código Penal de 1921, el fallo de la Corte, el fallo FAL, porque decimos muchas veces, una legislación que tenemos hace casi 100 años. La verdad es que esa legislación tuvo también sus vaivenes, como recién se dijo, zanjado por nuestra Corte, como también se dijo, y con ese granito que está en el medio, que es la reforma constitucional de 1994, que le da a nuestro país otro marco desde donde mirar y pensar el derecho, ¿no? Quizás una reforma muchas veces cuestionada por algunos puntos, pero de enorme conquista en términos de derechos humanos para el país, y de un cambio de paradigma. Y ahí aparecen entonces los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, casi obviedades para los que estudian abogacía, donde nuestro país le da justamente el mismo rango que la Constitución a estos tratados, pero además dice una cosa más,
que es que estos tratados van a ser interpretados en las condiciones de su vigencia, y ahí vienen las bibliotecas a tratar de interpretar qué quiso decir la Convención Constituyente, y dicen, bueno, en las condiciones de su vigencia están bien los términos que dictan, digamos, los órganos que monitorean la aplicación de estos tratados. No solamente, obviamente, los fallos, digamos, de los órganos, como el caso de la Corte Interamericana, en cuanto a la aplicación del Pacto de San José, Costa Rica, sino también los informes de los órganos de monitoreo. ¿Cuáles? Bueno, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de la CEDAW, el Comité contra la Tortura, todos órganos de monitoreo que desde aquella fecha hasta acá le vienen diciendo a nuestro país que está incumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derechos de la mujer, en materia de protección de los derechos de las niñas y adolescentes. Le dice que una regulación tan dispar como la que tiene, que hoy se aplica de manera absolutamente desigual en nuestro país, es una violación para los derechos de las niñas y adolescentes y es tortura forzar a una mujer a transitar un embarazo no deseado. Y no pasa nada con eso. Los informes pasan, a veces con suerte, logran capturar un poquito la atención de algún medio, logran capturar apenas el debate de los tomadores de decisión, pero no tiene costo eso. Entonces yo pensaba recién cuando escuchábamos la legislación que tenemos gracias a un fallo de la Corte que se animó a interpretar esa discusión sobre la coma, qué quería decir, ¿no? Si era una conjunción de dos causales o si realmente eran dos distintas. Y estamos acá atrapados en un debate donde a la vez es difícil pasar el link en los acuerdos. Yo recién repasaba un poquito esta historia, ¿no? De donde venimos, una historia donde la campaña viene presentando el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2007, que nunca había logrado siquiera discutirse en el Parlamento. Sin embargo, un proceso, digamos, de evolución en términos de la discusión social que es innegable, donde no solamente la campaña fue creciendo en su capacidad de articulación, de armar redes, de articular en las provincias, las redes profesionales del derecho a decidir, ¿no? Profesionales de la salud aplicando la ILE, tensionando muchas veces los protocolos. Bueno, la red de abogadas feministas en todo el país también, dando una batalla enorme por los casos, digamos, y haciendo de alguna manera, forzando este activismo judicial para llegar a donde llegamos. Pero digo, ¿qué pasa con el Congreso, no? Un poco alguna de las reflexiones que decía Carla recién, bueno, ¿cuáles son los marcos en los que tomamos las decisiones? ¿Qué tenemos en cuenta los y las legisladoras cuando discutimos las leyes? Ayer me tocaba participar de un debate que tenía que ver con la ciencia y las políticas públicas, ¿no? El vínculo entre las dos cosas. Bueno, ¿cómo encontramos realmente la manera de elevar la calidad de nuestros debates democráticos para que sean debates basados en la evidencia, ¿no? Para que no todo valga lo mismo? La verdad que lo que escuchamos el año pasado, 700 expositores, casi 100 horas de comisiones, donde algunos y algunas de nosotras estuvimos presentes, les diría casi las 99 horas haciendo preguntas, también queriendo, bueno, realmente apostar a la reflexión en el Congreso, y daba la sensación de que después no podíamos pasar en limpio ciertos acuerdos, ¿no? Cuando decíamos, bueno, miren, acaba de llegar un informe del organismo diciendo que no, ese organismo está cooptado por los intereses internacionales que quieren dominar a los países tercermundistas para hacer un control de natalidad y hacerse de sus recursos naturales. Decían, no, bueno, es el órgano de monitoreo que nuestra Constitución dice que va a ayudar a interpretar nuestros tratados internacionales y tiene jerarquía constitucional. No. Bueno, pero el fallo de la Corte dijo, no, el fallo de la Corte es inconstitucional. Bueno, pero Artavia Murillo, ¿no? La Corte Interamericana ya dijo en el caso, no, Artavia Murillo también, miren los jueces que están ahí, bueno, y entonces todo es relativo en la discusión pública. Entonces esa me parece que es como una de las reflexiones que a mí me generó, digamos, como saldo del debate del año pasado, ¿no? Para los médicos, médicas que están, o profesionales de la salud que están acá,
Decíamos, bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio donde analizó los países donde que tienen, digamos, marcos más permisivos y legalizan las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo y los países que las prohíben, y no solamente se verifica que la tasa de mortalidad en mujeres es obviamente más baja en los países que legalizan por la presencia del Estado y los hospitales, sino también se verifica que la tasa de abortos que se realizan es más baja, ¿no? Entonces no digamos que al legalizar va a haber más abortos, digamos, la evidencia nos está mostrando que hay menos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también está cooptada por esa red que quiere hacerse el control de la reproducción natural en los países subdesarrollados tercermundistas. Entonces, digo esto un poco en el marco de la decepción que a algunos nos generó el debate que transitamos, ¿no? De, bueno, ¿cómo, de qué manera construimos los consensos para dar los debates públicos? Claro, por supuesto que todas las posiciones son legítimas y son válidas. Ahora, que la discusión sea más o menos razonable, racional, que los silogismos estén más o menos bien construidos, ¿no? Porque si no, finalmente, ¿cómo tomamos las decisiones? Las tomamos de una manera poco sana en ese vehículo o en ese vínculo que tiene que ver con la calle, con lo que pasa afuera, que es, bueno, a ver quién tuvo la mejor consigna, quién hizo la mejor estrategia de redes, quién presionó más, ¿no? Y no está bueno que sea así, porque de pronto se instala una consigna, con mis hijos no te metas, absolutamente falaz, para discutir el alcance de la educación pública en nuestro país. Y salen cientos de miles de padres, porque nadie quiere que tomen a sus hijos, a creer, digamos, ¿no? Y desvirtuado completamente el sentido de la discusión. Entonces, ¿qué creo, digamos, y que forma parte de alguna manera de los desafíos que tenemos por delante? Que estos espacios son importantes, que los espacios de reflexión más o menos cuidados son importantes, pero que además tenemos que asumir la tarea de discutir o de buscar resolver las asimetrías regionales. Las asimetrías regionales no son solamente en la aplicación de los derechos, sino que son también en términos de las miradas y de las valoraciones socioculturales que hay sobre estos temas. Entonces, claro, un senador, senadora del NOA, del NEA, y cuanto menos le resulta un poco más complejo acompañar leyes como estas que a un senador de Cava, ¿no? Quiere decir esto que los de Cava hayan levantado la mano, no ocurrió. Pero digo, los contextos que acompañan procesos tan complejos como estos también son importantes. Entonces, ¿cómo hacemos para contribuir desde todos los lugares, desde los centros urbanos más grandes del país, desde el centro de la Patagonia, que tiene una mirada, digamos, menos conservadora o menos vinculada, digamos, con la historia religiosa de la constitución de su provincia, que el NOA y el NEA, ¿cómo hacemos para tratar de acercarnos en la mirada de los temas? Porque es imposible también que logremos una ley que pase por el Senado si no resolvemos estas asimetrías. Porque, claro, una provincia como Buenos Aires, tan enorme, recién hablábamos de La Matanza, con sus casi 2 millones y algo de habitantes, bueno, provincia de Buenos Aires tiene 3 senadores exactamente igual que Corrientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para dar esa discusión para que los espacios cuidados, como lo son las universidades, puedan ser espacios para potenciar esos diálogos en cada rincón de la Argentina? ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos poniendo en juego tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, tiene que ver con poder saldar esta deuda histórica, de dar vuelta a la página y animarnos a una regulación, y la anuncio porque me parece que me da la sensación, no sé, que gran parte de ustedes conoce el contenido de la ley y qué es lo que discutimos el año pasado y que algunos han seguido el debate, pero básicamente lo que hace la ley es sumarle a lo que bien decía Carmen recién, que es una regulación con un sistema de causales que dice, ok, el Estado te permite cuando está en riesgo tu salud o cuando ha sido producto de una violación, ¿no? Entonces nosotros ahí primero decimos salud en el sentido que lo interpreta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Completo bienestar físico, psíquico y social. Y en el caso de violación decimos, ojo, no pidan una denuncia judicial, sino que basta con que la mujer o la persona gestante haga en todo caso una declaración jurada en el propio hospital, digamos, para poder acceder a la interrupción del embarazo. Ahora, ¿qué se le agrega? ¿Qué es lo novedoso que trae la ley? Bueno, el sistema de plazos, ¿no? Un sistema mixto donde, además de las causales, le agregamos el sistema de plazos que hasta las 14 semanas no le vamos a preguntar a la mujer o a la persona gestante cuál es la razón por la cual
quiere interrumpir un embarazo, ¿no? Es decir, confiamos en que la decisión es más o menos razonada. Entonces ahí también vienen un poco las falacias, porque bueno, hay quienes dicen en una posición más o menos intermedia, no, sí, yo estoy de acuerdo con estar con la salud cuando ha sido producto de una violación, y después cuando empezamos a discutir el sistema de plazo dicen, no, pero el feto, que la vida, que... ¿no? Bueno, o es absoluto o no es absoluto, digamos, el concepto. Si no es absoluto y admitimos excepciones, en realidad lo que no estamos queriendo hacer es darle la potestad que la tiene el Estado, que dice en qué causales les parece moralmente aceptable y por lo tanto legalmente aceptable. No se lo estamos queriendo dar ese derecho a la mujer a tomar la decisión. Y ese es básicamente el meollo de la cuestión. Entonces, claro, cuando salimos a decir, tiene que ver con el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y bueno, no nos parece que sea como el argumento más convincente para esas realidades tan asimétricas, pero es el argumento central, ¿no? Y es lo que genera, por eso, también una tensión tan grande con una cultura bueno, tan machista, que ha tenido y que tiene todavía en nuestro país, y que tiene de nuevo estas enormes asimetrías regionales y generacionales también. Después, ¿qué otras cosas hace la ley? Bueno, obviamente aprende el debate del año pasado, el proyecto que hemos presentado recientemente, incorpora algunas cuestiones, incorpora un capítulo sobre educación sexual integral, un pedido que en su momento hizo José Luis Ricardo, presidente de la Comisión de Educación, que nos pidió reforzar ese aspecto de la ley, bienvenido sea. Incorpora también otro artículo que tiene que ver con las asesorías, y acá está la explicación de por qué los países que han legalizado el aborto tienen tasas más bajas de aborto, ¿no? Un médico que fue al debate de las comisiones nos decía esto: imagínense esta escena, en un lugar donde está penalizado, una mujer quiere interrumpir un embarazo, bueno, se entera dónde lo hacen, va a un lugar oscuro, golpea la puerta, entra, no sabe si quien la va a atender es médico, médica, curandera o nadie, confía, paga. No le preguntan si alguien la está obligando a abortar, no le preguntan cuáles son las razones, cuáles son las circunstancias, no la acompañan, no le preguntan siquiera si necesita algo, simplemente reciben la plata, hacen la práctica. Y cuando la mujer se va, tampoco le dicen cuál puede ser la mejor manera de cuidarse. En un sistema donde está legalizado, el camino es distinto, ¿no? Es un poco el que transitan los profesionales por el derecho a decidir en los hospitales públicos cuando estamos frente a mail. Bueno, digamos, si el marco en el que se está tomando la decisión tiene, donde puede ser acompañada, si hay razones que tienen que ver con cuestiones económicas, si está siendo forzada o no está siendo forzada, si la decisión es una decisión informada, ¿no? Como exige hoy nuestra legislación, si sabe cuál es la práctica a la que se va a someter. Y después de realizar la práctica, finalmente le va a decir, bueno, estos son los métodos anticonceptivos que están disponibles, este es el que mejor se adecua o el abanico de opciones que tenés, y el Estado lo provee. Entonces, ¿qué es lo primero que baja? Bueno, la tasa de reincidencia. Lo primero, evidencia, hay datos de eso. Lo segundo que baja, obviamente, bueno, es el trabajo, digamos, en la prevención, sobre todo en el embarazo no intencional y en la adolescencia. Tuvimos la oportunidad de recibir algunas especialistas de Canadá que nos contaban, digamos, cómo en Canadá particularmente bajó la tasa de abortos en adolescentes justamente porque se redujo un montón la tasa de embarazo no intencional en la adolescencia. No sé por qué, presencia del Estado. Entonces, bueno, ¿cómo salimos de esto? La verdad que no lo sé, la verdad que siguen siendo parte de los dilemas que tenemos. Y quiero pasar rápidamente al contexto. Digo, eso es la ley, de dónde venimos. Sí, 5 minutos. Digo, no hay dudas de que tenemos un marco internacional que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver que es una cuestión de salud, que es una cuestión de justicia, que las mujeres que se están muriendo en la Argentina son mujeres que no tienen las condiciones económicas o socioeconómicas para poder acceder a interrupciones seguras de un embarazo, tan ilegales como las otras, ¿no? Pero unas son seguras y otras no. De estas cosas, digo, no hay duda tampoco de algunos datos. Podemos discutir las estimaciones de cuántos abortos se hacen en Argentina, si las muertes son muchas o pocas,
pero lo que no podemos discutir es que el sistema de salud público todos los años recibe cerca de 50.000 mujeres que llegan a los hospitales públicos por complicaciones de abortos clandestinos, ¿no? Y que muchos de estos casos son situaciones que terminan en terapia intensiva, con internaciones largas, y que esto representa efectivamente un costo también para el sistema de salud, para los que se preocupaban si nuestros hospitales estaban en condiciones de poder afrontar las prácticas. Digo, dejemos atrás las falacias. ¿Cuál es el contexto que tenemos? Bueno, de nuevo un hito histórico, un proceso de cambio cultural. Decíamos recién, el año pasado casi 1 millón de personas en las calles, muchos de ellos jóvenes, chicas, chicos, adolescentes, comprometidos, decididos a pelear por algo que creen que es una obviedad también, un derecho. Y que felizmente encontraron un vehículo con sus instituciones. Y esto también fue nuevo para la Argentina y para el Congreso. Nosotros estamos como muy acostumbrados a recibir visitas afuera cuando sesionamos, pero en general, digamos, no son como de buenas palabras, ¿no? Son visitas, digamos, de confrontación de la calle, de los reclamos, de las demandas con las instituciones, de choque de dinámicas, de políticas. Ahora acá pasó como algo distinto, digamos, pasó que encontró ese enorme movimiento social que se venía gestando un vehículo para canalizar su fuerza institucional. Claro, que celebró en diputados y que lloró en senadores. Bueno, cuánta frustración también toleran esos sectores juveniles o esos sectores que se están movilizando en todo el país para ver un Congreso que no es capaz, digamos, de dar estos debates, ¿no? Esto también tiene que ser una pregunta que nos hagamos de cara a la solidez de nuestra democracia, ¿no? Cuántas desilusiones. Los otros días, cuando presentábamos el proyecto, muchas de las chicas que se acercaban, nos contaban las que estaban afuera, decían, bueno, ¿y a qué hora se vota? ¿No? Estaban convencidas de que se estaba por tratar nuevamente. Y hubo cientos de miles en todos lados, acá en Cava, pero en Córdoba, en distintos lugares de la Argentina. Es decir, hay una expectativa social muy fuerte puesta detrás de este tema. ¿Por qué? ¿Porque van a querer ir todas corriendo a interrumpir un embarazo? No, sabemos que no es así, porque hay un valor simbólico en lo que se está discutiendo, que tiene que ver con las libertades, digamos, claramente que tiene que ver con el espacio que le dejamos a los individuos y a las mujeres en la agenda pública, en la agenda política y en el derecho a decidir. Y eso es lo que estamos peleando. Digo, es un hito, de nuevo, esta presentación, porque es la primera vez de todos estos 12 años de presentaciones que el proyecto ingresa en un año electoral. Y les confieso una cosa, yo le tenía mucho miedo a eso. Yo pensé que nos iba a costar, y nos costó muchísimo juntar las firmas, porque claro, estamos a 20 días del cierre de listas. Yo veo a mis correligionarias, veo a las compañeras de otros partidos con mucho temor, con mucha presión en sus lugares, de algunos sectores, de los sectores evangelistas, que están en un lobby decidido para tratar de modificar la composición del Congreso. Y decía, bueno, capaz que no sea una buena noticia que nosotros juntemos las firmas y expongamos y que finalmente terminen afuera de las listas. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Con de nuevo un número de firmas prácticamente récord. Fíjense, en el año 2008, cuando arrancó, siempre años no electorales, el proyecto tenía 18 firmas. Año 2010, 39. Año 2012, 59. Año 2014, 68. Año 2016, 44, 2018, 71, 2019, cerca de 70. Y todavía muchos que van a venir a firmar que no están en Buenos Aires porque están, como hemos visto, con este calendario electoral tan agitado. Entonces, la primera vez que el proyecto de la campaña se presenta en el año electoral, los que decían no, mejor ni lo tratemos porque no sé qué, se encontraron con que de manera espontánea miles de jóvenes fueron a las calles y que están esperando que este sea un tema de agenda pública, que los candidatos hablen del tema, que los candidatos tomen posición y que lo van a tener en cuenta al momento también de votar. Entonces, ¿qué hacemos con esta generación que también está demandando una respuesta del Estado? Con una generación que en Córdoba, por ejemplo, no tengo el dato del resto del país, va a representar el 48% del padrón electoral. 48% del padrón electoral va a tener entre 18 años y 35 años. Una generación que, como se dijo recién, educada en democracia, que ha crecido con otros marcos normativos, que ha crecido con la ley de matrimonio igualitario,
que ha crecido con la ley de identidad de género, que cree, digamos, en el valor de la igualdad de otra manera, que están atravesados por el feminismo como forma de pensar y que se conciben como sujetos políticos, sí, pero no partidarios. ¿Qué hace la política con eso? ¿Qué hace la democracia con eso? ¿Cómo busca resolver esas tensiones? Bueno, esos son los dilemas que estamos transitando y ahora si cierro, digo, tenemos un enorme desafío por delante. Quizás el más importante es evitar caer en la tentación de la grieta a la que nos están llevando. Yo digo mucho esto, tenemos que sacar ciertos temas de la grieta. Bueno, este es uno. ¿De qué grieta? ¿La de cántica? No, digamos, la saquemos de la grieta de celestes y verdes, porque los celestes que están queriendo hoy apropiarse de una mayoría social no son realmente esa mayoría social. Esos sectores celestes que hoy están queriendo conducir el movimiento son sectores que, además de rechazar la interrupción voluntaria del embarazo, están en contra de la educación sexual integral, son homofóbicos y son transfóbicos. Contra eso es con lo que estamos disputando. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Disputar el centro del debate, disputar la capacidad de construir una mayoría, de recuperar la racionalidad, el sentido común, de tratar, aunque a veces no se pueda, de discutir con argumentos y de hacer de esto un proceso donde no solo disputemos los votos adentro del Congreso, sino también disputemos el sentido social, el sentido político y el sentido transformador que hay en un debate tan importante como el de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a abrir el debate a preguntas de parte del público, pero antes quiero aprovechar para preguntarle a Carmen si nos puede contar algo de su experiencia en relación a la violencia de género como habilitante de la causal de salud para el acceso al aborto no punible. ¿Puede ser? Bueno, justo era uno de los casos que tenía. Es muy importante, digamos, la violencia de género en relación a la causal salud, porque la causal salud es la más difícil de interpretar dentro de las cuestiones de las causales y más aún en la provincia de Buenos Aires, porque siempre va de la mano de, digamos, de la edad gestacional alta, con lo cual también se nos vuelve a dificultar. Tenemos que trabajar muy profundamente con los equipos de salud para que se analice que la violencia de género dentro de un contexto social determinado, con un ámbito específico, hace que esa situación de, digamos, de vulnerabilidad social, ese embarazo sea un problema gravísimo para la salud integral de esa mujer, para su salud psíquica. Nosotros tuvimos una mujer de una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires, que había tomado la decisión por un tema de violencia de género y además acompañado también por una situación de un embarazo no querido, pero fruto también de violencia de género. Bueno, finalmente la región sanitaria no lo pudo resolver, lo pudimos resolver una región sanitaria, pero claramente era una causal salud. También tuvimos el caso de otra mujer, una mujer que ejercía la prostitución, que además era portadora de VIH-Sida, con una niña de 3 años. También tenía una causal salud porque ese embarazo había sido fruto de violencia de género de la pareja del compañero ocasional. Ahí tuvimos muchísimas complicaciones con ese caso, no solamente porque cuando ingresó la pudimos alojar y empezar la práctica dentro de un hospital, pero justo en las vacaciones los dos médicos no objetores que teníamos en ese hospital provincial, uno estaba de vacaciones y el otro no, parlamentamos con el director para que lo pudiera incorporar por lo menos ese sábado, que se les dieran horas extras y demás para que él pudiera iniciar la práctica. Él inició, pero empezó con misoprostol. La mujer no expulsó rápidamente y a la noche del sábado, que les parezca mentira, entró, aunque les parezca mentira no, pero entonces el año pasado, otro médico objetor que no le siguió suministrando la práctica, que le interrumpió. Al día siguiente
nos informan y demás. Y bueno, hemos tenido que parlamentar con la jefa del servicio de obstetricia, que era abandono de personas, que si una práctica se había iniciado, por más objetor que sea la persona que ingresa con posterioridad profesional, no puede interrumpirla. Con lo cual esa mujer terminó con una microcesárea a los 3 días, con la posibilidad de una septicemia, porque era muy dificultoso llevar adelante la práctica por su propio organismo. No siempre resulta para cada persona la medicación de la misma manera. Así que causal salud sí, violencia de género, que era tu pregunta, y es una de las más complejas, porque está toda esta cuestión del imaginario, y bueno, pero no será que utiliza esto como porque no, como una, porque no quiere el embarazo, será verdad, es decir, toda esta cuestión que está relacionada con su contexto social, su contexto familiar y la situación de sufrimiento. Esto que también recién Brenda decía, ¿no? Esta cuestión de la tortura, ¿no? Lo que dice el informe sobre torturas y malos tratos de Naciones Unidas, que someter a la dilación y demás es tortura y malos tratos, se computa. Bueno, a pesar de eso, que en todas estas capacitaciones, en todos estos lugares que mencioné, los presentamos, se los decimos y demás, porque las definiciones tienen que ser rápidas, pero además no obstaculizar cuando hay una causal salud relacionada con violencia de género. Además, lo que sí también trabajamos es con los centros de atención primaria, porque ustedes saben que hay un primer nivel de atención, que son los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria son centros que están en los municipios, es decir, tienen otra jurisdicción, y el segundo nivel de atención son los hospitales, que pueden ser municipales o provinciales. Lo ideal es que todo lo que es consejería, provisión de anticonceptivos, todo lo que lleva adelante el programa de salud sexual y reproductiva se haga en el primer nivel de atención. Pero de aquí, que como venimos hablando, es un mapa de la provincia de Buenos Aires, en donde si hay municipios objetores, esos centros no llevan adelante ni provisión de anticonceptivos. Entonces, a veces, todos esos casos, inclusive que deberían venir con un informe técnico adecuado, no vienen con el informe técnico adecuado. Entonces también lo que trabajamos en estas capacitaciones con los centros de atención primaria de la salud de la provincia de Buenos Aires, con los municipios, porque entendemos que tiene que haber un sistema público integrado, no importa si es provincia, municipio, del color político que sea, trabajamos con ellos también esta cuestión de las causales, cómo tienen que trabajar con los equipos técnicos del servicio social, cómo tienen que trabajar con las áreas locales de niñez, ¿no? Que muchas veces las áreas locales de niñez son las que ponen las trabas, increíblemente. Entonces invitamos también a las áreas locales de niñez, invitamos a los defensores, invitamos al Poder Judicial, porque entre todos debemos tener un solo discurso, no que quede interpretándose por alguno de esos estamentos. Bueno, la verdad que estamos como medias conmovidas, ¿no? Porque es como que estamos todo el tiempo en estos temas, pero es imposible no sentirse todo el tiempo interpeladas. Bueno, queríamos hacerles también unas preguntas a Brenda y a Carla. Nada, en principio retomando lo que decía Carla, ¿no? Me quedo con esto de que tenemos un Estado normativista, impotente, que se aprobó una ley de ESI en el 2016 y que nos dio los resultados hoy en día con un 80% de docentes no capacitados, a su vez el 60% de estudiantes que tampoco recibieron educación sexual integral. Y otra cosa que me pareció importante que eches luz a lo que pasó después del debate de aborto, que fue lo que pasó en la Comisión de Educación, ¿no? En la Cámara de Diputados, que tiene en cuenta con un dictamen la modificación, y eso por ahí, creo que por ahí los diarios confundían un montón, e inclusive he tenido amigas y amigos que han replicado por ahí la noticia que sacaba el Ministerio de Educación como algo innovador, diciendo vamos a implementar la ESI, cuando lo que estamos pidiendo en las calles y en el Congreso nuestras legisladoras y legisladores era modificarla, que sea de orden público, que se ayorne a las nuevas leyes como la de violencia de género, la de identidades.
Eso me pareció fundamental. Y por otro lado, Brenda, bueno, nada, esto, Argentina, otra vez con lo que decía Carla, es un estado normativista, después con el cambio de paradigma de replicar en nuestra Constitución que tenga raigambre constitucional los tratados y que no se cumplen. Hoy había unos tweets, que estábamos con el tema de Twitter un montón, que hablaban sobre el caso de Salta, que hoy muchos colegios, los colegios privados católicos en Salta, salieron a prohibir los modelos de Naciones Unidas que venían haciendo todos los años porque este organismo se pronunció a favor del aborto. Es una cosa increíble. Y bueno, en ese sentido queríamos preguntarles cómo es esto de tejer redes, ¿no? Y cómo hicieron el año pasado trabajando en conjunto con otras fuerzas. ¿Qué es esto del cabildeo? Que creo que si algunos no estamos inmiscuidos en lo que es la campaña y cómo se organiza, qué es estar dentro de la campaña, qué son esas reuniones de cabildeo, cómo se llegó también a esta nueva ley que retoma y absorbe todo lo discutido el año pasado. Como quieran contestar cada una. Empiezo por la educación sexual y después vamos al cabildeo del Congreso que lo puede explicar Brenda. A mí me parece también que fue muy impactante el debate sobre legalización porque eso puso en escena otros debates que estaban ocultos, ¿no? El tema de la educación sexual integral. O sea, y para mí va a ser recordado como el debate que tuvo máxima democratización en Argentina, porque atravesó todos los muros, todas las profesiones. Bueno, como decía Brenda, la verdad que en el Congreso en general siempre va, atendemos a todo el mundo, pero en general recibimos adhesión, nunca es que hay empatía, no es que nos felicitan seguidos, salvo por el tema del buen trato animal, y hasta que se llegó al aborto, digamos. Y ahí fue como una empatía muy potente, pero es porque hubo máxima democratización, y realmente eso fue, no hay una vuelta atrás. Y eso creo que fue genial, es decir, lo que se prohibió en los colegios, bueno, digamos, ¿qué teníamos en común nuestros cuerpos? Por eso atravesaba todo, las familias, las edades, lo público, lo privado, y eso es muy potente, o sea que eso no se va a aplacar, pero nos dio la posibilidad de ver las cosas que no funcionaban y creíamos que funcionaban, como por ejemplo la educación sexual integral. Así que a mí me parece que nosotros creemos que hay que volver a insistir ahí. Nosotros teníamos justo un proyecto, por eso nos pareció, tal vez después analizamos, no sabíamos si era oportuno o no, después dijimos por ahí no era una estrategia óptima después de ese debate salir con ahí, porque fue como que la reacción se incentivó y digamos que activamos un poco más la reacción, digamos, del otro lado. Pero hay un punto en el que no nos podemos adaptar a minorías intensas. Miren, yo creo que no es que el Congreso, yo siempre digo, hay un empate en el Congreso. La Cámara de Diputados dijo sí, que es la Cámara del Pueblo, la numerosa, ¿no? Ahí representamos a la nación, ahí no representamos a la provincia, no importa dónde seamos electos, pero somos los diputados del pueblo, de todos los ciudadanos. La provincia, el Senado es una cosa que representa más, obviamente, el poder federal. Entonces hubo un empate. La Cámara del Pueblo dijo sí, el Senado dijo no. Pero el Senado representa un poder institucional que no tiene que ver con el peso demográfico de la Argentina. Ahí el 70% de las provincias chicas, que representan el 23% de la población, tienen la mayoría de las cámaras, ¿no? Entonces yo creo, y un poco la expectativa es, acá en 2015 se hizo el primer debate presidencial en esta universidad. Fue fantástico, finalmente no hubo silla vacía, ¿se acuerdan? Y acá fue el epicentro del primer debate presidencial en la Argentina. Ahora es ley, es obligatorio. Yo creo que tenemos que animarnos a plantear todos estos temas, ahora que es obligatorio, ahora que le hemos dado plata, para empezar a hablar de los temas, de la agenda pública de las nuevas generaciones en Argentina. Queremos saber las posiciones de los candidatos, es un modo de no invisibilizar toda esa efervescencia intergeneracional que está en la plaza. Bueno, ahora que es obligatorio debatir, no es solamente el Congreso, ya hizo lo suyo, la Corte ya hizo lo suyo, Fallo. Necesitamos saber los líderes presidenciales que tengan la aspiración de representarnos a todos,
la institución presidencial es única. Votamos, ahí todos somos, no importa las provincias. Yo creo que hay que animarnos. Esto es lo que sostengo yo, como en otros temas, no solamente esto, la ciencia. Necesitamos pensar el país, no solamente competir. Para eso es un debate presidencial. Así que a mí me parece que tengo esa expectativa. Decíamos yo, si todos dicen que sí, porque miren, así ocurre en muchos países. Así fue Francia, país que tiene una minoría católica tremenda. Así fue Italia. Los presidentes no estaban de acuerdo, pero no se representan a sí mismos. Hay un punto en el que tienen que decir: la salud pública de la democracia es más importante que las convicciones privadas de los ciudadanos. Hay un punto en el que tienen que hacerlo. Si ellos lo hacen, si todos acuerdan, no hay costos porque están todos de acuerdo. Y bueno, hay que liderar a veces esos procesos. Entonces me parece que ahora está buenísimo, el Congreso lo hizo, el Poder Judicial lo está haciendo, lo hizo al menos, esperemos otro, pero todavía no puede avanzar, pero avanzó todo lo que pudo, con 21 avanzó todo lo que pudo. Bueno, vamos a ver lo que quiere liderar los cargos ejecutivos. Está bueno al menos que se lo podamos preguntar en el debate, que no haya miedo, que no haya tabúes, que nos informen de esa Argentina, porque todo el mundo habla del futuro. Si no toman estas materias, es difícil creerles, porque estas son agendas que hay expectativas sociales, ¿no? Ahora le doy a la comisión parlamentaria la... No sé, yo no tengo una mirada tan crítica de que seamos un Estado normativista. Soy abogada, ¿no? Dirigiendo un rancho. Pero porque creo que se explica, digamos, también por los contextos, ¿no? Recién decíamos, claro, tenemos ley de educación sexual integral, no se aplica. Pero no se aplica porque esa ley salió con un paraguas que pidieron los sectores religiosos, en aquel momento con una fuerza de la Iglesia Católica, pero también algunos sectores evangelistas, para que la ley saliera. Esa ley fue producto de una negociación, nada más que no fue tan escandalosa como todas las discusiones que tuvimos después. Pero ¿cuál es ese paraguas? Bueno, que adecúen los contenidos de la educación sexual integral a las convicciones de sus miembros, algo así, ¿no? Claro, con ese argumento, la educación sexual no se aplica de manera homogénea en todo el país. Entonces, no solamente las escuelas privadas, sino en aquellos lugares donde el sistema público también viene de contextos de gestión más conservadores, dan educación para el amor, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué quisimos ir a modificar la ley? Por la evidencia, porque la realidad nos estaba mostrando que una ley que había tenido buenos objetivos, que tenía un buen programa, que tenía buenos contenidos, no llegaba a las escuelas justamente porque había un párrafo de esa ley que les daba el margen para no hacerlo. La verdad que yo fui una de las personas que impulsó mucho el debate para que sacásemos el dictamen en la comisión. Una comisión hiper compleja, donde llegamos como muy cómodos pensando que íbamos a tener un número y llegamos y estábamos rodeados. Carla decía recién que estaban rezando, rezaban en las espaldas. Y yo, ¿por qué creía que teníamos que sacarlo? Bueno, porque efectivamente también sentíamos la sensación de que de que se venía como este backlash, esta reacción a la derrota, frente a la derrota, esta sensación de ganadores de ese sector ultra celeste que quería ir por todo, y que de alguna manera, si lográbamos pararnos desde ese piso de consenso que habían repetido hasta el cansancio todos nuestros compañeros y compañeras diputados de distintos bloques, quizás podíamos detener un poco la ola que se venía por delante. Y cuando ya estábamos en el momento de la comisión, llegaban los mensajes de las autoridades de los bloques, propias y ajenas, diciendo no dictaminen, no dictaminen. Y nosotros diciendo vamos a dictaminar, porque ahora no nunca. Y bueno, y dictaminamos. Y lo tenemos al dictamen, ¿no? Quisimos ir a una sesión, no pudimos, se activó ahí toda la resistencia, pero el dictamen lo tenemos. Y si finalmente en algún momento consideramos que hay que ir al recinto, ese dictamen está vigente y simplemente necesitamos meterlo en el orden del día, ¿no? Tener un dictamen en tiempos donde ningún partido tiene control de la mayoría parlamentaria es enorme, ¿no? Y a la vez, bueno, claro, dimos el debate ahora.
ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que vimos de nuevo la capacidad de organización que siguió creciendo, y quizá la reacción fue más fuerte en el debate por la ESI que en el debate por la INE, ¿no? Las marchas dan cuenta de eso. No sabemos si es porque el tema fue más convocante, porque se sintieron más interpelados, todas salían a marchar por su hijo para que nadie se meta con ellos, para que nadie les enseñe, miren las barbaridades que decían, para que nadie les enseñe a los niños de 3 y 4 años a masturbarse en el jardín, ¿no? Para que no los trasvistan en el jardín. Bueno, digo, con esos argumentos sacaron un montón de gente a la calle, quizás porque su nivel de organización ya era mayor, quizás porque el tema conmovía más en la fibra de una familia, por lo que sea, pero realmente la reacción fue súper fuerte. Y ese es el vaso medio vacío, ¿no? De ese proceso. Nos animamos, parlamentariamente yo creo que estuvo bien, ahora socialmente, bueno, vimos una reacción creciente. Entonces, algo parecido pasa con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Por qué tan normativistas? Es un texto hiper largo. Yo siempre pienso que sería mucho más fácil convencer a nuestros diputados, diputadas y a los senadores ni hablar en un texto que tenga 3 artículos, ¿no? Básicamente, Código Penal con FAN, un inciso más que diga hasta las 14 semanas y eliminar el artículo del Código Penal que penaliza. Ahora, ¿por qué terminamos haciendo lo que hacemos? Una ley que dice mucho más que eso. Bueno, de nuevo, por el problema que tenemos de las asimetrías regionales. Entonces decimos, no, pero si hacemos solo eso, en realidad las provincias van a decir que el derecho a que las cuestiones vinculadas a la política de salud es una facultad no delegada, o que cuanto menos es concurrente, que entonces no lo van a cumplir. Entonces digamos que es un derecho a la salud y que tiene que acceder entre los 5 días, porque si no decimos nada, le van a decir, sí, vení de acá 4 meses, entonces ponemos 5 días. Bueno, y establezcamos lo de las asesorías para, bueno, como una antesala para... Pero la objeción de conciencia, uno dice, no, pero si es un derecho constitucional, no lo pongamos, porque eso tiene límite natural. No, digamos, si lo reconocemos bajo estos límites que hay en la institución que practique, y así empezamos, terminamos con una ley que tiene 20 y tantos artículos. Después vienen otros, toda una corriente hoy de sector del feminismo en Latinoamérica que dicen hay que sacar las regulaciones del aborto de los códigos penales, ¿no? Dice sin código penal. Bueno, ese fue el proyecto de la campaña el año pasado. No había regulación de código penal en el proyecto de la campaña. Cuando llegamos a la media sanción ya sí había. ¿Por qué? Y hoy en el proyecto vuelve a haber. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón, porque dijimos, buenísimo, una ley no tiene código penal, ahora las provincias nos van a decir, esto no es materia delegada, como no hay un código de fondo en cuestión, no la vamos a cumplir, es inconstitucional. Dijimos, no, la vamos a ganar en la Corte, sí, ahora, imagínense Córdoba estamos todavía peregrinando por un fallo del tribunal, de una Cámara que hace poquito falló el Tribunal Superior de Justicia, por uno de los protocolos de aborto no punible. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Que todas las provincias peregrinen, pasen por sus tribunales, por sus cámaras, por justicias que son muy parecidas a los contextos políticos de esas provincias. Bueno, no, entonces volvamos a un código penal que nadie va a discutir, que es una competencia del Congreso de la Nación. Y digamos en el código penal, y acá venían todos y decían, ¿qué están poniendo? Digamos, no es delito hacer tal cosa. Decían, pero ¿cómo? Digamos, si el código penal tipifica conductas, ¿no? Bueno, ¿para qué poníamos eso? Bueno, para decir claramente que no es delito cuando una mujer interrumpía un embarazo hasta las 14 semanas. Y después aparecían las causales, digamos, tal cual como hoy. Pero bueno, digo, o sea, esa regulación normativa es por el país que tenemos también. Es porque somos un país que tiene realidades demasiado distintas, justicia demasiado distinta, un control de constitucionalidad difuso y un camino enorme por recorrer. Y encima, políticas públicas que se aplican también de manera absolutamente desigual dentro del país. Entonces, bueno, mientras tengamos esa realidad, creo que seguiremos peleando por tener leyes que nos acorten el camino después en la pelea por la práctica.